El universo cinematográfico de Marvel ha llegado a un punto crucial. Después de casi 2 décadas de películas y series, nos encontramos ante un rompecabezas colosal, lleno de piezas dispersas, historias inconclusas y personajes olvidados. Cada fase ha dejado hilo suelto, que aunque parecen importantes en su momento, fueron olvidados, cancelados o simplemente ignorados. Pero ahora, con eventos como Doomsday y Secret War en el horizonte, Marvel tiene una oportunidad de oro: cerrar ciclos, redimir personajes y unir todas esas tramas que parecían destinadas al olvido. Vamos a repasar algunas de las tramas que han quedado en este olvido hasta el momento. Así que intro y empezamos. Cuando hablamos de personajes olvidados en el UCM, pocos casos son tan evidentes como el de Matt Murdock, alias el Escorpión. Su introducción tuvo lugar en Spider-Man Homecoming. Aunque fue breve, no pasó desapercibida. En la escena de la prisión, Gargan se encuentra con Ari Aster, el buitre, e insinúa que sabe quién es Spider-Man, dejando entrever que tiene una cuenta pendiente con él. Fue una promesa tácita que el Escorpión se acercaba, y que el UCM tenía planes para él. Pero esos planes nunca llegaron. Desde entonces, el personaje ha estado completamente ausente. No apareció en Spider-Man Far From Home ni fue mencionado en No Way Home, a pesar de que esta última película reunió a múltiples villanos del multiverso. Fue como si Marvel Studios se hubiera olvidado por completo de él. En los cómics, Gargan es mucho más que un matón de poca monta. Fue un enemigo recurrente de Spider-Man desde su primera aparición, y con el tiempo se convirtió en una amenaza mucho mayor. En una de sus etapas más interesantes, Gargan se convierte en el huésped del simbionte Venom, transformándose en una versión salvaje, brutal y completamente descontrolada del personaje. Esta historia por sí sola es solo para adaptarla al cine, y con Secret War en el horizonte el escenario es perfecto para rescatar figuras olvidadas como el Scorpion. En un Battle World donde se necesita una variedad de amenazas, ¿por qué no incluir a Gargan? Su presencia puede ser útil tanto como villano individual como parte de un equipo más grande, e incluso se le puede vincular con la trama del simbionte que quedó en el UCM tras No Way Home. Ahora pasamos a la escena post-crédito de The Eternals, donde fuimos testigos de una aparición tan inesperada como integrante. Eros, también conocido como Star Force, acompañado por Pi, el Troll. Star Force aparece en la nave de los Eternos y se presenta como el hermano de Thanos. Pero desde entonces, silencio absoluto. Ni una mención, ni una pista, nada que nos haga pensar que Marvel tenía un plan claro para él, al menos públicamente. Y eso es un problema, porque Star Force no es un personaje menor. En los cómics, Eros es miembro de los Eternos, proveniente del planeta Titán como su hermano Thanos. Sin embargo, mientras que Thanos representa la destrucción, Eros encarna el erotismo, el placer y el deseo. Su poder más característico es su capacidad para manipular las emociones, particularmente para influir sentimientos de amor o atracción en los demás. Eros ha sido miembro de los Vengadores, ha participado en conflictos cómicos y ha tenido una dinámica muy particular con su hermano Thanos. De hecho, en los cómics más recientes, su papel se ha expandido considerablemente. Entonces, ¿por qué el UCM lo ha dejado en el limbo? La realidad es que The Eternals no tuvo el recibimiento que Marvel esperaba, ni en crítica ni en el entusiasmo del público. Esto ha hecho que muchos elementos de introducción en esta película parezcan haber quedado congelados, en pausa. Pero Secret War podría ser el momento ideal para traerlo de vuelta. Un evento de esa escala necesita voces cósmicas, perspectivas diferentes y personajes que puedan ofrecer matices entre la luz y la oscuridad. Hero es precisamente eso. Y siguiendo con Eternal, en los últimos minutos, cuando la trama parecía haber llegado a su fin, una escena proscrito volvió a despertar el interés de los fans. Vemos a Dane Whitman enfrentarse a una decisión que cambiaría su vida. Frente a él, una antigua caja cuidadosamente detallada y en su interior la espada de ébano. Justo antes de que pueda tocarla, una voz fuera de cámara lo interrumpe. ¿Estás seguro de que estás listo para eso, señor Whitman? Esa voz pertenece nada más y nada menos que a Blade. Y aunque esa escena fue breve, el simbolismo que encierra es inmenso. Para quienes no están familiarizados con el personaje, Dane Whitman no es un simple interés romántico como apareció en The Eternals. En los cómics es el portador del legado del Caballero Negro, un título que se ha transmitido a lo largo de generaciones desde la época del Rey Arturo. La espada de ébano fue forjada por el mago Merlín con el metal de un meteorito, y aunque posee habilidades extraordinarias, también carga con una terrible maldición. Corrompe lentamente el arma de quien la empuña, alimentándose de su sed de sangre y su deseo de violencia. Y ese es el conflicto de Dane. ¿Cómo cargas con un legado heroico cuando la misma herramienta que te da poder amenaza con destruirte de dentro? La decisión de introducirlo en el UCM y mostrar esta espada mágica no fue casual. Marvel lleva tiempo sembrando elementos subcubos en su universo. Moon Knight, Werewolf by Night, Doctor Strange en el multiverso de la locura y ahora Blade. Todo apunta a una tensión sobrenatural más sombría donde lo mitológico, lo maldito y lo mágico comienzan a ganar terreno. Dane Whitman como el Caballero Negro puede ser el punto de unión entre estos elementos. Y no olvidemos a Blade.
Su intervención en esa escena sugiere que no es la primera vez que ve esa espada, o que sabe muy bien lo que implica usarla. Esto abre la posibilidad de una colaboración entre ambos personajes. Sin embargo, desde 2001 no hemos visto ningún desarrollo. El proyecto de Blade ha sufrido múltiples retrasos, reescrituras de guión y hasta cambios de director. Y de Dane Gwen tampoco sabemos nada. Cambiando de tono, en el último episodio de She-Hulk, justo cuando creíamos que todo se centraría en una comedia legal, Marvel nos hace una sorpresa inesperada. Hulk regresa de su misterioso viaje a Sakaar y presenta a su hijo Scar. Aunque el tono de la serie fue mayormente humorístico, esta escena final fue todo menos una broma. Scar, un joven con apariencia alienígena, apenas dice una palabra, pero su presencia abre la puerta a uno de los arcos más intensos y emocionantes de Hulk en los cómics, World War Hulk, que de hecho lo tenéis en el canal para quien quiera verlo. Pero retrocedamos un poco en la historia. En los cómics, Scar es hijo de Hulk y Kaya, una mujer sacariana con habilidades especiales. Nació en medio del caos, en un mundo brutal gobernado por la violencia. Desde niño fue criado para sobrevivir, para luchar y para un día enfrentarse incluso a su propio padre si era necesario. Su historia está marcada por la ira, la pérdida y un sentimiento de justicia muy distinto al de los héroes tradicionales. La inclusión de este personaje en el UCM puede parecer pequeña a simple vista, pero en realidad es un movimiento estratégico. Desde Thor Ragnarok vimos como Marvel incorporó elementos del arco Planet Hulk con el gladiador Hulk dominando Sakaar. Sin embargo, nunca vimos las consecuencias completas de esa etapa hasta ahora. El regreso de Hulk con un hijo no solo conecta directamente con estos eventos, sino que deja claro que todavía hay mucho por contar. El gran problema aquí es el tono. She-Hulk presentó a Scar con un ambiente relajado y cómico, lo que hizo que muchos no se tomaran en serio su inclusión. Pero eso no significa que Marvel no tenga planes importantes para él. De hecho, el hecho de que Bruce Banner haya mantenido secreto su existencia todo ese tiempo ya nos dice que hay un trasfondo mucho más oscuro. Su presencia puede ser fundamental para introducir a los jóvenes Vengadores. Por ahora, este personaje ha sido olvidado, marginado por el tono ligero de su introducción, pero en el fondo es una bomba narrativa esperando explotar. Si antes hemos hablado de Thor Ragnarok, ahora vamos a hablar de Thor Love and Thunder, donde la escena post-créditos nos sorprendió a todos. Zeus, herido en su orgullo por los actos de Thor, decide no quedarse de brazos cruzados, y para ejecutar su venganza recurre a su hijo más poderoso, Hércules. Hércules apenas aparece unos segundos, pero con una intensidad que deja huella. Esta no fue una simple aparición, fue una declaración de venganza. Y lo interesante aquí es que Hércules no es un villano. En los cómics es un héroe clásico, un dios con fuerza colosal, pero también con un corazón impulsivo, arrogante y a veces inmaduro. Su relación con Thor ha sido una mezcla constante de debilidad, competencia y respeto mutuo. Han sido aliados, enemigos y hermanos de alma. Ambos representan tradiciones antiguas. Además, esta historia tiene una gran oportunidad para conectar con el estado actual de Thor. Tras la muerte de Jane Foster y el descubrimiento de que ahora es padre adoptivo de Love, Thor se encuentra en una encrucijada. Ya no es solo un guerrero, ahora es una figura paterna con un legado que proteger. Y justo en ese momento llega Hércules. Por ahora, Hércules ha sido olvidado por el público en general. Muchos no recuerdan ni siquiera esta escena post-crédito, pero Marvel no introduce el personaje así sin un propósito mayor. Su tiempo llegará. Un hilo que más que olvidado ha sido borrado fue el final de Quantumania. Marvel nos ofreció una de las escenas post-crédito más ambiciosas. En esa escena vimos el Consejo de Kang, un grupo de variantes del mismo ser, liderados por Immortus, Rama-Tut y el Cinturón Escarlata. Decenas, quizás cientos de Kang reunidos en un estadio interdimensional, celebrando la muerte de unas subversiones y preparándose para conquistar. Fue una imagen impactante, un ejército de villanos con inteligencia limitada, poder tecnológico casi divino y ambiciones tan grandes como el multiverso mismo. El mensaje era claro: Kang está en todas partes y viene por todo, pero desde entonces silencio absoluto. La narrativa se ha visto sometida por problemas externos. El actor Jonathan Majors, quien interpretaba toda esta variante, fue apartado de Marvel tras una serie de controversias legales. Y con su salida, la promesa del gran villano del multiverso pareció desvanecerse como si nunca hubiera existido. Esto plantea una gran pregunta. ¿Qué hará Marvel ahora con todo esto? El Consejo de Kang representaba el siguiente paso en la escala de amenazas del UCM. Kang era una guerra de infinitas versiones de sí mismo, cada una más peligrosa y retorcida que la anterior. Pero si Marvel decide no continuar con ese plan, ¿qué ocurre con todas esas semillas plantadas? La desaparición del Consejo de Kang no debe olvidarse. Podía ser reconfigurada, reimaginada o incluso absorbida dentro de una narrativa mayor. La pregunta es: ¿Marvel ignorará esta escena o la transformará en algo más grande? Antes hemos hablado del simbionte y cómo McGargan podía adaptarse a él, pero uno de los momentos más interesantes y debatidos en los últimos años fue la aparición de Eddie Brock en el universo cinematográfico de Marvel, aunque solo sea para desaparecer minutos después.
Durante la escena post-créditos de Venom 2, Edu y el simbionte son transportados repentinamente al UCM. Esto fue debido al hechizo de Doctor Strange en Spider-Man No Way Home. La escena prometía algo enorme. Un posible encuentro entre Venom y Spider-Man, una guerra simbiótica, un Spider-Man con traje negro como los cómics, pero luego, en No Way Home, Eddie Brock aparece brevemente en un bar, confundido por todo lo que ocurre, y regresa a su universo, fin, o al menos eso lo parecía. Pero lo más importante es lo que deja atrás, una pequeña gota de simbionte sobre la barra del bar. Un simple fragmento, pero suficiente para generar teorías durante años. Marvel dejó caer esta pista como quien planta una semilla en el terreno más fértil del multiverso. No fue casual. La presencia de simbionte en el UCM es una bomba de relojería narrativa, una que puede estallar en cualquier momento, y Secret World es el escenario perfecto para hacerlo. Recordemos que en los cómics fue precisamente de donde las Secret Wars originales, en 1984, cuando Spider-Man obtuvo por primera vez el traje negro, sin saber que se trataba de un ser vivo. Si Marvel desea honrar esa historia, este fragmento olvidado es clave para revivirla. Sea cual sea el camino que tomen, es evidente que esta historia aún no ha terminado. Al contrario, está esperando su momento para resurgir como parte de algo mucho más grande. Por último, hoy vamos a hablar del hilo suelto que se quedó tras los eventos del Doctor Strange en el multiverso de la locura. Este hilo suelto es la escena post-crédito con Clea. Clea aparece sorpresivamente para enfrentar a Strange con una advertencia directa. Causaste una incursión, y ahora vamos a arreglarla. Acto seguido, abre un portal hacia la Dimensión Oscura, el mismo reino gobernado por Dormammu en la primera película. ¿Pero qué significa esto realmente? Primero hay que entender quién es Clea. En los cómics, Clea es mucho más que una hechicera poderosa. Es la sobrina de Dormammu, discípula y luego esposa de Stephen Strange, y además, futura hechicera suprema en varias líneas temporales. Su aparición no es un cambio cualquiera, es la señal de que el conflicto multiversal está lejos de terminar, y que las reglas de magia están por romperse. También el del ojo de Strange, que aparece al final del multiverso de la locura, indica que ha tocado poderes prohibidos, probablemente debido al uso de alcohol, y eso tendrá consecuencias. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con Secret World? En los cómics más recientes, las incursiones son el corazón narrativo que lleva directamente a Secret World de 2015. Strange y los Illuminati fueron clave en intentar detenerla, y Doom, por supuesto, jugó un papel fundamental al final del camino. Si Marvel Studios adaptara esa historia, Clea y Strange serían piezas clave en este conflicto. Muchos fans ya casi no recuerdan esta escena, pero Marvel rara vez deja cabos sueltos al azar. Si Clea ha venido a buscar a Strange es porque se acerca a un conflicto que va más allá del multiverso, uno que involucra magia, realidades colapsadas y decisiones imposibles. Y Strange, con su tercer ojo abierto y su arma marcada por el Darkhold, está a punto de adentrarse más allá de lo que jamás ha imaginado. Con esto llegamos al final de esta primera parte de Hilo Suelto en el UCM. ¿Cómo crees que se resolverán? ¿Quedarán sin respuesta? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó el vídeo y quieres segunda parte, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si quieres apoyar aún más este canal, puedes unirte como miembro para obtener beneficios exclusivos, como contenido anticipado, vídeos solo para miembros y hasta emojis personalizados para comentar. De igual manera, obtendrás los mismos beneficios en mi Patreon, donde podrás contribuir desde una mínima cantidad. Y por último, únete a mi Discord y a mi grupo de Telegram para que formes parte de esta comunidad. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.